Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Dios bendiga su palabra. Honramos la palabra. Pueden sentarse, hermanos. Yo doy gracias a Dios por los que están ahí. Tenemos varios de visitantes y qué bueno. Algunos se apuraron a llegar aquí y sabemos que Dios tiene una palabra para usted. Dios tiene una palabra porque la dio para mí y ahora la tiene para usted. Y es hermoso en esta palabra como el Señor establece algo muy interesante a través de un varón que realmente tuvo en sus inicios unas grandes dificultades para poder entender lo que era el cristianismo, para poder entender lo que era Cristo, para poder entender lo que era el Espíritu, para poder entender tantas cosas. Simplemente él estaba igual que tú y muchos de nosotros, simplemente hundidos en nuestra religión, atados a nuestra religión, a la religión que estábamos acostumbrados. Pero un momento dado el Señor llegó simplemente a su vida y empezó a hacer algo diferente en la vida. De tal manera que era un hombre muy popular, era un hombre muy agresivo, era un hombre con mucho poder, era un hombre con mucha influencia dentro de su religión. Incluso tenía tanto poder que él solicitó permiso para poder tener cartas y ir a otro pueblo que se llamaba Damasco simplemente a encarcelar, a agarrar prisioneros aquellos que andaban en esos caminos, en esas predicaciones de ese Jesús, de ese Cristo, de ese que decían que había resucitado y tantas cosas. Él caminaba, él cabalgaba, su caballo andaba y de repente en un momento dado, dice la palabra de Dios, que un gran resplandor fue sobre él. Él da el testimonio dos veces. Lo da cuando sucede el capítulo 8 de lo que es en sí mismo, lo que pasa, y luego lo da ante un rey, el rey Arquipa, lo da en uno de sus juicios que tuvo para ser encarcelado por causa de haber conocido a Jesucristo. De repente pasa, lo tumba el caballo, esa acción, y de repente oye una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al estar viendo esa situación, Saulo no vio otra cosa más que ese resplandor que lo dejó ciego. Y dice la palabra de Dios que él mismo, así aún estando en ceguera, dijo: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, le dijo. Yo soy Jesús al quien tú persigues. Aquel que era el enemigo de la cruz de Jesús. Él pensaba que andaba buscando gente para someterlos a cintura y meterlos a la cárcel y hacer algo. Pero realmente lo que nosotros vemos aquí es que el Señor mismo Jesucristo dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y si tú estás aquí en este momento, no es por nadie, sino es por Jesús, por lo que hizo Cristo en la vida de nosotros. Lo que hizo Jesucristo en nuestra vida es la razón por lo que estamos sentados en este lugar. Y este varón pasa el tiempo y pasa hermosas cosas y se hace el hombre, quizás el segundo hombre más importante del Nuevo Testamento. El segundo hombre más importante después del Señor Jesucristo. Él, dentro de lo que nosotros conocemos como la Escritura, como lo que es el Nuevo Testamento, vemos grandes contenidos, grandes escritos, poderosos contenidos en la vida de este varón, que después para mejor acción de su vida y mejor proyección de lo que él tenía, dejó su nombre religioso, que era Saulo, dejó su nombre religioso del judaísmo, dejó su nombre y se puso el nombre de lo que él también le pertenecía. Era un hombre de tanta influencia que también tenía ciudadanía romana, y tomó el nombre de Pablo.
Después fue conocido por el gran varón, el apóstol Pablo, el hombre que hizo cosas extraordinarias. Y lo conocemos. Y de esa historia, de eso que estoy tratando de comunicar ahora en este versículo, en este capítulo 5, en los versículos que estamos tomando en cuenta, yo quiero compartirles de que es verdad todo eso que mencionan aquí en Gálatas, pero también es muy verdad que por su vida pasó el proceso de lo que ahora él estaba predicando. Por su vida él pasó por el proceso de lo que ahora él estaba convencido. Y por nuestra vida ha pasado el proceso de lo que pasó el apóstol Pablo. De otra manera, no estuvieras aquí. Yo sé que alguien le torció el brazo y te sientas ahora. No, pero estamos aquí voluntariamente, hemos recibido y estamos contentos. Hay contentamiento de venir a escuchar la palabra de Dios. Hay contentamiento de recibir la palabra de Dios. Hay contentamiento de simple decirle al Señor gracias porque este es el primer día de la semana, de esta semana de octubre, y estamos contentos de estar aquí y queremos celebrarlo. Eso es algo que ha sido algo altamente significativo, porque antes no tenías eso, pero sucedió el proceso. Igual que Pablo, a su nuevo nombre, él simplemente estaba acostumbrado a su religión, a sus propias cosas. Pero pasa que encuentra al Maestro, encuentra al Señor y cambia su vida. Y así ha sucedido con nosotros. En este cambio me llama la atención y les hago recordar a cada uno de ustedes que inicialmente en nuestra vida, o nuestro ser es tripartita. Hay tres partes en nuestro ser: lo que es espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu está la divinidad, algo lo que nosotros, la esencia de Dios en nuestras vidas, y tenemos desde el momento en que somos formados, estamos siendo formados en el vientre de nuestra amada madre, estamos siendo somos una parte espiritual. Ese carácter espiritual está en nosotros, el registro divino está en nosotros, y nacemos y crecemos y desarrollamos, y ese espíritu está en nosotros, y de repente el alma empieza a desarrollarse también, que son los sentimientos. A partir de los 4 años de edad, empieza a haber un cambio en el pensamiento, en nuestro pensamiento. Y todos pasamos por esa situación. Todos hemos pasado. Todos que estamos aquí. Y eso los sociólogos le llaman la ventana 414. La ventana 414. ¿Qué es esto de la ventana 414? Es en la parte del conocimiento del ser humano. ¿Te acuerdas cuando tenías 4 años? Casi no. Pero a partir del 4 en adelante ya te empiezas a acordar de tu vida y empieza a entrar a conciencia. Antes estabas asido, tomado de la mano de tu mamá, del seno de tu madre. Después del seno después de estar acostumbrado al seno de tu madre, estabas simplemente asido a la mano de tu padre, y caminabas con tu padre y tomabas con tu madre y tu padre cosas que tú no podías hacer, simplemente ellos te guiaban, nos guiaban a nosotros hasta los 4 años. De repente en los 4 años, 5 años, 7 años, 8, 10, 14, hasta el 14 años, empezamos a ejercer voluntad. Empezamos a hacer, y empieza el nacimiento del alma, empieza a ejercer la influencia del alma, empieza a desarrollar, y se dicen los sociólogos que un niño de los 4 a 16 años se va a forjar su carácter. A partir de ahí en adelante ya hizo su carácter, simplemente se afina, se establece y lo va a hacer, lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque el espíritu fue, por así decirlo, compresado por los conocimientos que nosotros estamos adquiriendo, por la conciencia que nosotros estamos adquiriendo, y simplemente lo compresamos de tal manera que se quedó el espíritu allí inerte. Porque empezamos a tomar control y empezó a haber decisiones en un momento dado que ahora nos damos cuenta de si es verdad. ¿Te acuerdas cuando dijiste la primera mentira? ¿Te acuerdas cuando hiciste el primer robo? No estoy hablando del banco aquel que me platicaste. No. El primer robito, la primera mentira, la primera cuestión
por así decirlo, pensabas que era ínfima, pensabas que era, pero te diste cuenta que tú cometiste un error. Cuando empezaste a engañar a tu mamá y a tu papá, cuando empezaste a mentirles, o cuando empezaste a echar las primeras maldiciones que en casa no se oían, o en casa no las repetías, pero ya cuando empezabas con cierta autoridad, o si en casa lo hacían, o si tu padre tomaba, o si tu padre o tu madre hacía malas palabras y todo, entonces ya empezaste a adaptarte a ese tipo de actividades. Por eso es muy importante este pasaje que estamos leyendo en este momento, y realmente yo quiero hacer el énfasis muy importante. Dice así el versículo 17: porque o sea, el espíritu, los deseos pecaminosos están en contrario al espíritu, y el espíritu lo contrario a ella. Entonces habla de la contrariedad, de lo contrario, de lo opuesto, de lo dificultoso que el espíritu y la carne vive, la área pecaminosa. Y cuando teníamos esa edad, nosotros nos dimos cuenta que inocentemente empezamos a caminar en situaciones que a veces decimos, es verdad. Pero que recuerdo que un niño precioso que mamá tenía, que tiene, pero ya no tiene, ya no estaba más conmigo. Ella me decía, yo iba a la tienda del mandado ahí con doña Teresita, y voy con la tienda y me dice, me traes esto y esto y esto. Ahí voy con la tienda con los 5 pesos, y ahí voy. Y de repente llego a la tienda y la doña Teresita me da la feria, y me da un papelito envuelta, porque no la voy a tirar, niño, no la voy a tirar. Y yo veía la feria, y antes de llegar a casa, ¿quién me había dicho eso? ¿Dónde lo vi yo? ¿O a qué escuela fui para decir, este 20 es para mí? Pero aquí se lo voy a dejar envuelto así. Y este 20 lo echaba, y antes de llegar a la casa lo aventaba ahí al jardincito. Lo aventaba ahí, marcaba el jardincito donde estaba. Y llegaba y le decía, aquí se me mandó. Y vuelto, aquí está en la... Aquí está, con la carita inocente, ¿verdad? Aquí está. ¿Y qué sucede? Que mamá lo abría y se oye, aquí falta dinero. A mí me lo dio así. Mentimos, robamos y empezamos a hacer cosas. Y cuando mamá empezaba a hablar, porque es verdad que hay mamás que tiene una manera de convicción, agarraba el cinto, agarraba esa chancla y decía, aquí se acabó el mundo. Y empezaba a decir, hacer memoria, a lo mejor se me cayó por el camino para que no me pegara. Y ahí voy a buscarle, salgo apenas y vengo así en el camino, ya veía el 20 ahí, al rato te agarro. No, aquí voy. Aquí está, mamá, aquí está el 20. No fue alguien así como yo, o todos fueron así, muy imperfectos. Y eso nació, y empezamos a mentir y empezamos a hacer cosas. De repente cuando llegan a los 10, 14, a los 10, a los 14 años, simplemente ya tenemos una decisión más marcada, que simplemente tenemos problemas con nuestra conducta. Y los padres tienen problemas con nosotros. Y entonces el alma ahí se alimenta de tal manera que se hace tan fuerte y simplemente toma el control, de tal manera que a veces no sabemos cómo podemos zafarnos. Y llega el momento dado en que sabes muy bien que estás haciendo mal, sabes honestamente que estás haciendo lo equivocado, como sucedió en mi vida, que en un momento dado yo me di cuenta que ya tenía 16 años y ya era un hombrecito en la casa, y me sentía incómodo estar en la casa de mi padre, vivir adentro de la casa de mi padre, haciendo cosas a escondidas de ellos, haciendo cosas que realmente había tanta honestidad en mí, que simplemente yo no dormía adentro de la casa. Era un lugar trópico, estábamos en la hamaca, me quedaba en la hamaca afuera, allá tenía mi cama, allá adentro, pero yo me sentía tan incómodo que prefería dormir afuera de la casa, justificándome. Papá, bien honesto, mamá, muy tranquila, buenos cristianos, y de repente yo empecé a salir muy chueco, muy mal, y ya llegó al punto en que ya no podía con mi vida, ya sabía que era muy diferente, y eso es lo que realmente sucedió en muchos de nosotros. A veces pensamos que tenemos controlado el mundo, pero el mundo nos controla a nosotros, de tal manera que no sabemos ya qué hacer con nuestra vida.
Y es interesante, cuando yo empecé y usted empezó, empezamos a entender, y Pablo empezó a entender esas palabras que recibió. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Nosotros empezamos a darnos cuenta que habíamos entendido, habíamos sabido, teníamos conocimiento de que el Señor era algo más poderoso para mí, era algo más fuerte y más amoroso, y yo lo veía en los adultos que eran cristianos, yo lo veía en mi padre, yo lo veía en mis abuelos, y lo veía muy bien, y decía yo, ¿por qué me porto de esta manera? ¿Por qué soy tan ruin con esto? Y era verdad, hacíamos cosas indebidas. Era parte ya de una pandilla, yo era parte de un grupo, y ya era un líder de esa pandilla, y ya empezaba a hacer cosas que no debería de hacer, de irme realmente a amenazar al boticario y el de la farmacia y decirle, quiero que me vendas esto. Nosotros ya sabíamos qué comprar para vender en la plaza pública, ya vendíamos drogas, ya hacíamos lo que teníamos que hacer, y nos metíamos en problemas. Y también teníamos la gente que nos cuidaba dentro de la policía. Había un problema, le hablamos a Floneta, y me anda persiguiendo ese policía, yo hablo con él, soltábamos dinero, ya estaba en marcha eso. Pero un día, no fue en caballo, y un día no fue en caballo en tu vida como sucedió en las cosas, no fue, pero el Señor empezó a marcar tu vida. Te diste cuenta que las cosas no estaban bien, te diste cuenta que las cosas no iban como deberían de ser, te diste cuenta que simplemente en tu casa, en tu familia, había gente que no era digna de tu cariño, de tu amor, que ellos te daban a ti, y tú no podías demostrarles aunque les sonreías. Y en un momento dado, escúchenme lo que les voy a decir, en un momento dado tú llegaste a decirles disculpen, perdonen, me he portado mal, y decías, está bueno, mi hijo, no se preocupe. O llegaba tu abuela a casa porque ella escuchaba, sabía que fulanito, que era yo, me decían cómo andaba, le daban el chisme, y yo era el consentido de mi abuela. Pero que si hay consentidos de abuela, pregúntale a Caley, o a los cuates, pregúntenle. Bueno, somos consentidos. Y un día mi abuela llegó y me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, mijo? ¿Por qué se está comportando? ¿Dónde le da en qué ejemplo, dónde encuentra eso que se está haciendo en la vida de su papá, en la vida de su mamá? Y me hacía sentirme mal, me sentía. Pero yo decía, bueno, abuela, mira abuelita, mira, le decíamos mamá Chole, mira mamá Chole, lo que pasa es que yo no sé cómo era papá de joven, pero yo tengo que vivir mi vida. Y yo tengo que vivir mi vida. Y me zafaba de eso. Pero llegó el momento, hermanos, que como a Saulo le tocó estar allí y decir y escuchar la voz, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y me trataba de evitar de ir a la iglesia. Ya no iba a la iglesia, dejé de ir a la iglesia. Pero un día había una campaña, había un evento, y había una megafono hacia afuera del templo, y no sé por qué me dio la intención de pararme cerca, no entrar al templo. Mi conducta era muy mala, me sentía avergonzado de los que me miraban, me sentía avergonzado de los que me habían visto haciendo cosas que mi papá y mamá tenían conocimiento y estaban orando por mí, pero sabían que era difícil. Estando allí, yo escuché la palabra de Dios, escuché la voz de Dios. Y yo sé que estando allí donde tú estabas, sea el lugar donde hayas estado, tú recibiste la palabra de Dios, y esa palabra de Dios empezó a penetrar a tu vida de tal manera que te diste cuenta que sí tenías necesidad. Una de las cosas que yo me acuerdo y todavía muy claras es que yo estaba cansado, yo estaba fatigado, yo estaba harto de hacer lo que yo estaba haciendo, incluso en hacer las hostigaciones, en hacer ventas de drogas, y hacer de todo lo que los enervantes que nosotros traíamos. Ya me cansé porque de fastidiar a los jóvenes riquillos para venderles sus pastas, para venderles todo lo que necesitaban. Yo ya estaba fastidiado también porque ya los que estaban ahí ya me andaban persiguiendo y tenían amenazas de mi vida, y yo amenazaba a los demás y todo eso. Ya estaba harto, y escuché la voz que me dijo, si tú estás cansado, si tú estás trabajado, ven a mí que yo te haré descansar. Y ahí es donde empieza
tu vida en Cristo Jesús. Ahí es donde tu alma empieza a ser ministrada. Ahí fue donde tu alma, esa ventana que se abrió a los 4 años y estaba quizás a los 27 o a los 18 o a los 35 o a los 50 años, estaba todavía abierta cuando escuchó la voz del Señor que dijo: si tú verdaderamente estás trabajado y cansado, ven a mí, que yo te haré descansar. Y eso hizo una gran diferencia en la vida de Saulo. Esa hizo una gran diferencia en la vida de personal, y eso hizo la gran diferencia en la vida de muchos de los que estamos aquí. ¿Lo crees? Levanta tu mano al cielo y dile: si es verdad, Señor, yo lo creo. Y es enorme, es grande, hermano, lo que el Señor nos dice. Y es glorioso lo que el Señor nos dice. Y cuando yo estaba analizando esta palabra, cuando yo estaba viviendo esta palabra, me daba cuenta que sí es verdad, estamos agobiados, estamos trabajados, hemos trabajado en exceso. Y aún ahora que estamos aquí viviendo, siendo ministrada nuestra alma y realmente siendo... tomando la posesión, el lugar, el Espíritu, saliendo el Espíritu de allí y empezar a ministrar tu vida, y te das cuenta que el Espíritu realmente empieza a trabajar en tu vida, y ahora empiezas a aportar Biblia, empiezas a comprar una Biblia. Cuando yo era niño, mi abuela era muy especial, y me decía mi abuela: véngase para que me lea la Biblia. Usted sabe leer, abuela, usted sabe leer, venga a leer la Biblia, te voy a dar unos dulces que tengo ahí. Y abría la Biblia y él me decía: lee esto. Ay, abuela, este libro está muy aburrido, no tiene ningún monito. No tiene ningún monito. Y le daba la vuelta para ver si se compadecía de mí. Pero eso empezó también a hacer en mi vida. Y nosotros, ahora que nuestra alma ha sido ministrada, empezamos a vivir en el Espíritu. A vivir en el Espíritu. Cosa que es casi, digamos, imposible para dentro de nuestra sociedad, porque cuando somos hechos y formados, pensamos de que así somos y así seré y así moriré. Pero cuando tú le abres tu corazón a Jesucristo, cuando Jesucristo entra a tu vida, cuando Él empieza a ministrar tu vida y acepta realmente lo que Él te propuso, lo que Él te dijo, que Él te dará descanso. Y no solamente eso, hermano, no solamente eso, sino dice algo muy hermoso: te pondré un yugo sobre tu cuello, pondré un yugo sobre ti. Y qué interesante que un yugo es un peso, pero ese peso hace ligera nuestra carga. Nuestra carga. He visto los yugos y a veces me han dado ganas por comprar uno, y los he visto porque ya no existen allí en los lugares, ciudades antiguas, pueblos antiguos donde paso, me acuerdo, veo un yugo, como lo poníamos a los bueyes o a la yunta para que avanzaran en la tierra, rompieran la tierra. Y trabajábamos la tierra de esa manera, y era una carga pesada, y llevaban la carga, y yo veía como el buey, porque yo también era agricultor, me subía arriba del buey y andaba guiando, y así que andaba como la pulga arando, ahí andaba yo. Pero yo veía como el animal batallaba para escarbar, para avanzar, pero con el arado ahí puesto para hacer el surco y abrir la surca. Y nosotros, hermanos, de la misma manera, nuestra concupiscencia, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro estado almítico nos trajo en esa frustración. Nos trajo problemas, muchos problemas. A pesar de que académicamente tú hayas logrado ciertas cosas, a pesar de que socialmente ya hayas alcanzado, a pesar de que quizás administrativamente, económicamente ya habías alcanzado cierto nivel, te sentías que no habías avanzado, porque era duro el yugo. Y es muy interesante lo que cuando estaba analizando este pasaje en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 10, nos habla acerca algo muy hermoso acerca de lo que es el yugo. Y lo estoy analizando, lo que es el yugo, pero también lo que es la unción. Y quiero enfocarme un poquito en esto de el yugo y la unción. Cuando el Señor Jesucristo nos dijo que tomen mi yugo
y lleven mi yugo, porque ligera es mi carga. Y digo yo, bueno, y es verdad, empezamos a recibir del Señor, y era una carga, pero esa carga nos ayudó a aligerar nuestra carga. Cuando yo estaba analizando esta porción, me llevó a Isaías capítulo 10, pero lo analizo en diferentes versiones, lo analizo, y yo quiero decir lo siguiente, en Isaías 10:27, en la versión Reina Valera del 60, la cual, escúcheme bien, fue la versión en la cual yo crecí, yo aprendí, yo leí y empecé a analizar muchas cosas, y era muy buena, muy hermosa. Y claro, esta palabra que voy a leerles, dije yo, ahora yo la descubro, no la había descubierto. Y escuchen bien, no solamente eso, si no estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a la congregación, están grabando este mensaje y va a ser publicado y va a ser llevado. En la época que apareció la versión 60, porque mi abuela leía la 1905 y hasta 1960 cuando aparece la 60, me llamó la atención, y lo que dice el versículo 27 de Isaías capítulo 10. En la versión moderna dice lo siguiente: en aquel día esa carga se te quitará de los hombros, y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Pero la versión, cuando yo estaba analizando esto de acerca del yugo y me puse a analizar, me llamó la atención en este pasaje, en el versículo 27, dice el 27, acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo, fíjense lo que dice aquí, se pudrirá por causa de la unción. Wow. Qué interesante, hermanos, que esta palabra unción, aquellos que hemos tenido tiempo en cosas de la iglesia, aquellos que hemos vivido hemos vivido la experiencia de ser miembros de una iglesia por muchos años, de repente nos encontramos con esa palabra unción, y tal parecería, yo no sé, mi esposa, algunos hermanos que hayan leído la Biblia antes de la nueva versión internacional, no aparecía la palabra unción. No solamente eso, y aquí es donde quiero entrar, como que no se practicaba, no lo practicábamos, no se veía, pero en el 60 estaba ahí. ¿Qué hubiera pasado si por causa de la unción hubiéramos recibido esa palabra y los hubiéramos encaminado? Pero tenemos miedo, y de hecho, hermanos, este pasaje, este capítulo 10, en esta porción donde está este versículo, el versículo 27, se llama el remanente de Israel. Y este remanente de Israel son realmente lo que se iba a levantar, y en medio de tantas cosas, en medio de los problemas de Siria, con los imperios que había en aquel tiempo, el Señor lo estaba restituyendo, estaba haciendo cosas, pero había carga, había un yugo, había algo que imposibilitaba al pueblo de Israel avanzar, pero decía que Él lo va a quitar con la unción. Escúcheme bien, yo lo único que me acuerdo, y fue para mí de gran enseñanza, el conocer realmente el Salmo 23, y empecé a ver la práctica de lo que es: unge mi cabeza con aceite, unge mi cabeza con aceite, y empecé a analizar lo que era la unción, y viendo esto me pone a pensar, me pone a ver que el origen de la palabra unción viene de la práctica de los pastores, no de estos pastores ni de otros pastores así que están en un púlpito, detrás de un púlpito, sino los pastores que realmente son pastores de ovejas. Ungir. Normalmente el corral, la estancia de la estancia antes de que se fueran a pastear, el buen pastor se ponía en sus piernas otras como trapos y se embarraba de aceite aquí en las piernas, y cada oveja se ponía al frente de la puerta,
Y cada oveja que entraba, antes de llegar a su cuerpo, sus manos las tenía llenas con aceite, en 2 recipientes tenía ahí, empapaba sus manos con lo que tenía de garras, de trapos o de misma lana, la tenía y ungía, agarraba la cabeza, y lo era lo más importante. Y conforme la oveja de cuenta, ustedes son la oveja, el corral, esa es la puerta. La oveja tenía que pasar por aquí, y la oveja llegaba, el pastor la tomaba y tomaba y ungía la cabeza. Y escúcheme bien, y de repente ya la hacía pasar, y con esta mano llena de aceites, el lomo, y con las piernas pasaba por aquí, el lomo las dejaba y terminaba con la mano izquierda o la mano derecha, o como quiera, con las 2 manos para hacer el trabajo. El buen pastor hacía eso. ¿Por qué? Porque la pulga, el piojo, el insecto, el parásito se iba a encontrar allá en los campos, y cuando llegaban, cuando tocaban, cuando caía el piojo, la pulga al animal, simplemente resbalaba. Y eso es lo que es la palabra unción. Y cuando yo veo cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, cómo veo que sí, es verdad, fuimos espíritu, después fuimos alma, y el alma nos metió en problemas, en tantas dificultades, pero cuando empezamos a revivir el espíritu y que nuestra alma simplemente se minimizara y el espíritu va a crecer conforme nosotros nos hemos acercado a Dios, vemos que la unción del Espíritu Santo va pudriendo, va destrozando, va echando a perder lo que no nos sirve. Y lo que era difícil para ti, lo que era difícil para mí, Dios lo constituyó en otra cosa. Ese día que yo escuché esa prédica, yo quería levantarme de allí y irme adentro del templo y pedir perdón y pedir lo que sea, pero yo ya lo había hecho varias veces. Y eran de pura boca, de pura lengua. Pero yo le pedí al Señor que me diera tiempo, y me dio el tiempo. Y qué interesante, que sí había cargas, que sí había dificultades, que sí hay problemas y dificultades, pero cuando uno empieza a recibir del Señor, cuando la unción del Señor, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida, ¿qué es lo que sucede? Que empieza a podrir, a echar a perder lo que te está estorbando. Esa noche, igual, como les digo, yo dormía fuera de la casa, aunque tenía mi cama allá adentro. Me sentía incómodo dormir, me sentía indigno dormir adentro de mi casa. Y yo tenía ganas de decirle a papá y a mamá, ahora sí va de buenas, va a ser la buena. Pero yo ya lo había dicho y no había cumplido. Pero esa noche yo sentí dentro de lo que yo estaba en ese momento, una luna brillante, muy brillante. Yo volteé al cielo y dije, Señor, gracias por lo que pasó. Me arrepiento de mis pecados. Me hinqué y fue la noche más hermosa de mi vida, la noche más gloriosa de mi vida. Pero resulta al siguiente día que yo voy a decir, por así decirlo, a buscar trabajo, y tenía varios conocidos de mamá y de papá para ver que tenían negocios y a encontrar trabajo, y lo que me encontré fueron desprecios. ¿Quieres trabajo? Y te conocemos muy bien, sabemos lo vago que eres, sabemos la fichita que eres. No, aquí no. Vas a robar. Ya me conocían, ya nos conocían. Y fui a otro lugar, lo mismo sucedió. No, ya. ¿Qué? No. Entonces esa noche, esa tarde, ya voy a casa, rumbo a casa. Ya tenía mi carrito en ese tiempo, fíjense. Y es muy interesante que voy a casa y me acasan mis amigos, porque no me había reportado la noche anterior. Y empiezan a hacerme bullying, burla. Y una burla muy pesada, una burla muy fuerte. Y empezaron a
gritarme, a agredirme, a decirme, y yo simplemente me solté mi cuerpo y dije, ya cambié, ya no voy a hacer nada. Y en eso empezaron a golpearme, a echarme a Bacardí y echarme un montón de cosas que hacíamos cuando nosotros veíamos a alguien que quería salirse de las cosas, y le dábamos una res y le dábamos unos golpes. Y así era yo el principal que daba los golpes, pero ahora no, yo estaba recibiendo los golpes, y de momento dado me dieron un buen golpe y me fui al suelo. Cuando me fui al suelo pegué en una piedra y me rompí. Y tengo una cicatriz acá abajo que me recuerda realmente lo que tuvo que pasar, mi rostro en el suelo lleno ensangrentado. Y cuando vieron la sangre y vieron todo, dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Cómo dice? No me acuerdo cómo decían las palabras que usábamos en aquellos años. O sea, como te amenazaron. ¿Te amenazaron los policías, los investigadores o qué? Digo, no. Cristo. Yo decía solamente Cristo. Cuando llego a mi casa, me encuentro a mi mamá y a mi papá lleno de olor a alcohol, a Bacardí, nada en la boca, pero estaba yo oliendo alcohol. ¿Qué quieren que dijo mi padre y mi madre? Vete, aquí tienes tus ropas y te vas. Era el precio, hermanos. A veces cuando uno empieza a recibir del Señor, del Espíritu, cosas raras pasan en la vida y no parece. Pero si tú permaneces fiel, si tú estás fiel, las cosas van a cambiar. Y yo me pongo a pensar que nosotros no utilizamos palabras como la unción, simplemente hacíamos del aceite que ungíamos, que a los animalitos. Escuchábamos muy buen análisis, una prédica muy analítica, muy centrada acerca del trabajo del pastor, pero realmente el buen pastor, el que dio su vida por nosotros, hizo una obra excelente por nosotros. Él empezó a limpiar, empezó a ungir, empezó a tratar tu vida, tus pensamientos, tu corazón, y empezó a cambiar nuestra vida. Qué divino es eso. Pero cuando yo veo este pasaje en el cual estamos, y ya estoy entrando a la meditación, no se crean, me doy cuenta, hermanos, que entre la palabra ungir y la palabra unción tiene la misma connotación. Ungir de la palabra crio, y que significa untar o flotar frotar con aceite, con la implicación de consagrar para un oficio, un servicio religioso, y la palabra aleifo, que significa ungir. Estas palabras eran muy interesantes porque restablecían y establecen en las personas un cambio no programado por tu vida, sino algo sucede en tu vida que se hacía, y eso se hizo y empieza a tener importancia en las personas que se veía un cambio. ¿Por qué? Porque la situación de la unción llegó a ser un símbolo de protección, pero también de empoderamiento. Es muy interesante el comportamiento de la oveja, es muy interesante el animal más sencillo, muy sencillo que hay, el prototipo del mismo Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es verdad. Pero es algo muy interesante cuando vemos dentro del grupo de las ovejas, de la manada, cuando los vemos a ciertos líderes de borregos empezar a tomar una función. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de estar entre los arbustos, a pesar de estar entre los espinos, a pesar de estar, simplemente empiezan a manejar y se sienten tan confortables de pasar entre los arbustos que están con espinos y simplemente no se ganchan porque están ungidos
con el aceite. Y nosotros también empezamos a ver en la vida del cristiano, en la vida de aquel que tiene a Cristo Jesús, cómo va desarrollando, cómo está manifestando lo que el embellecimiento espiritual en la vida, de tal manera que tus familiares se sorprendieron y tu gente se sorprendió. De repente te caminas de una manera diferente, expresas de una manera diferente, dejas de ser lo que eres y simplemente lo que era antes, tú, una burla para tu familia, te constituyes en un líder en tu familia, un líder en tu trabajo, un líder en tu empresa, un líder donde tú estás trabajando, elaborando. La bendición, la protección y el empoderamiento se hacen tan reales en la vida de la persona. Y lo vemos, y lo vemos. Por eso el apóstol Pablo vivió la experiencia de encontrarse con Jesucristo y recibir la palabra. ¿Por qué me persigues? Y tú recibiste la palabra también, quizás no tal como tal, pero el Espíritu Santo fue la clave y es la clave en la vida. Pablo lo recibió, Pablo lo estableció, tú lo recibiste y realmente has visto que delante de ti todos tus problemas, todas tus angustias, todas tus necesidades, el Señor empieza a cubrirlas. Me da tanto gusto. Nosotros, mi esposa y yo, podríamos, si alguien podría escribirnos lo que ha sucedido de tanta gente que hemos conocido, cómo el Señor los bendice, les da protección y les da empoderamiento. Escúcheme bien, en esa orden, la bendición, recibe la bendición. Y como decía la pastora María Isabel, en la obediencia está la clave en obedecer está la clave de la bendición. Y es interesante. Nosotros hemos visto la bendición en muchos de ustedes, como el Señor los ha bendecido. Pero no solamente eso, hermano, sino también lo que yo he visto. Con todo corazón he visto la protección de Dios en sus vidas. Así como lo oyen. Gente que nos han platicado. Caía, migración me pescó, me agarró y me dice, y ya siempre le dije, ya hice los planes para cuando llegara a mi país, ya hice los planes para que, y de repente está ya la lista de las personas y empiezan a jalar, a meterlos a otro lugar, y de repente los que ya van a salir del país, y le dicen, tú te quedas. Y no entiende. Y es maravilloso lo que el Señor ha hecho en muchas personas. Y no solamente que cuando sale y se encuentra con su familia, que no traen ni un dólar ni un centavo para hablar por teléfono y el teléfono se le acabó la pila y no tiene cómo hablar, y de repente sucede milagros hermosos que pasan allí y la persona regresa a su casa y se sorprenden porque lo ven en su casa. Qué hermoso es el Señor, porque empieza a ver en esa persona y en muchas personas que son ustedes un empoderamiento. Tu circunstancia empieza a cambiar. Hay cosas diferentes en tu vida. Empieza a desarrollar. Nada menos el día de ayer estábamos mi esposa y yo platicando con otro pastor ahí en la boda del pastor Abelino. Allí, y le decíamos lo interesante de que el muchacho que nos hizo la comida junto con otra hermana ahí para el evento, y le dije, mire, ese hermano, cuando nosotros lo conocimos, no sabía leer ni escribir. No sabía leer y escribir. Sabía el maya, quiché, sabía, pero no lo sabía, y no sabía expresarse. Este varón, le dije, ahorita actualmente es gerente, manager regional del Panda Express. O sea, tiene varios Panda Express bajo él. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios hace las cosas es para simplemente empoderarte. Entonces, ya no luchemos entre lo que era la fase pecaminosa y de tratar ¿cuál es la palabra? Tratar de realmente hacer las cosas como yo las hacía antes. Ahora simplemente deposítate en la confianza del Señor y Él va a hacer cosas maravillosas. Lo he visto. Ustedes lo han visto. Es maravilloso lo que el Señor hace.
Y es algo glorioso cuando el Señor empieza a hacer lo que Él está dispuesto a hacer simplemente porque le obedecemos. En esta palabra, y concluyo, que hemos leído de Gálatas, claramente nos dice que simplemente nosotros tenemos que vivir por el Espíritu y no seguir los deseos de nuestra naturaleza. Es que en mi rancho, es que en mi gente, es que mi papá, es que mi abuelo. Sí, es verdad, gracias a Dios por los abuelos, y gracias a Dios por los padres, y gracias a Dios por nuestros pueblos. Pero lo que leímos antes de traer la ofrenda es que Dios nos bendice en el lugar donde estamos, hermanos. Y tú eres bendición para aquí y eres bendición para allá, para tu pueblo. Bendición para tu pueblo. Lo que tú tienes que hacer, lo que tenemos que hacer, simple y sencillamente lo que la palabra nos dice aquí. Escojamos vivir por el Espíritu para que nuestra vida se glorifique, que nuestra vida glorifique a Cristo y seamos diariamente fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. ¿Escuchaste? Si quieres ser fortalecido y empoderado en su fuerza, tienes de confiar en Cristo.